L'Ordine di Sant'Agostino, qui rappresentato dai membri del capitolo generale, vuole esprimere tutta la gratitudine per la sua gentilissima e generosa decisione di accogliere la nostra richiesta di accompagnarci in questa celebrazione di inaugurazione dei lavori capitolari. Robert Francis Prevost ha pasado en los últimos meses de ser un obispo solo conocido en Perú de la diócesis de Chiclayo a presidir uno de los dicasterios más importantes de la Iglesia Católica para ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia. En enero de 2023 fue nombrado prefecto del dicasterio de los obispos y además presidente del Pontificio Consejo para América Latina. El cardenal Robert, o Roberto Prevost, como él mismo dice cuando habla español, es estadounidense, nacido en Chicago en el año 1955. Su padre es de origen italiano y francés y su madre de raíces españolas. El segundo apellido del obispo Prevost es Martínez. Nos topamos con un hombre altamente cualificado. Es políglota con dominio del inglés, español, italiano, portugués. Habla y lee muy bien en latín y se defiende en alemán. Su nombramiento como prefecto del dicasterio de los obispos causó sorpresa en medios de comunicación, fundamentalmente por ser un hombre traído del mundo misionero. No suele ser habitual, pero sí casa perfectamente con la impronta que el Papa Francisco está tratando de aportar a la Iglesia. Una Iglesia católica con sentido de misión y espíritu misionero, comenzando desde las oficinas de gobierno. La lista de cargos asumidos en los últimos meses nos avisa de que el papel del cardenal Prevost en la Curia Vaticana no pasará desapercibido, al menos durante el tiempo que le quede de pontificado al Papa Francisco. En marzo de 2023 fue nombrado miembro del Dicasterio para la Evangelización, miembro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, también para el Dicasterio para las Iglesias Orientales, del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Cabe recordar que el Papa Francisco, con la Constitución Apostólica Predicate Evangelium del 19 de marzo de 2022, instaura un proceso de reformas de la Curia Romana a través de las fusiones y ajustes que se han ido produciendo y que han dado lugar al nacimiento de nuevos dicasterios. Lo que parece evidente es que el cardenal Prevost debe tener una mente privilegiada y muy lógica. De joven estudió matemáticas y en el año 1977 entró en el noviciado de la Orden de San Agustín y completó sus estudios sacerdotales con filosofía, teología y cuenta con una tesis doctoral titulada El oficio y autoridad del prior de la Orden de San Agustín y además se doctoró en Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote en Roma en el año 1982, cuando contaba con 27 años. Quizá lo más llamativo de un hombre con altas dotes intelectuales es que su destino principal ha sido el de misionero durante más de 20 años en Perú. Sin embargo, el sentido de misión es muy agustiniano, todo pasión con mente y corazón. La vida hasta ahora del obispo Prevost ha dado mucho de sí. Ha sido formador de novicios agustinos, rector de seminario, profesor universitario, provincial y entre los años 2001 y 2013 fue el prior general de la Orden de los Agustinos, cargo que le permitió varias cosas: vivir en Roma, conocer y tratar a los tres últimos papas, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI y ahora al Papa Francisco, quien le ha convertido en uno de sus más cercanos colaboradores. Y además, al haber sido prior general de una orden tan antigua como la de los agustinos, con implantación en más de 50 países, sus viajes, estudios, trato con autoridades civiles, altas instancias jerárquicas y personas de todo tipo, desde la realidad de la misión de la Orden, le convierte, al igual que a otro de los neocardenales del consistorio del 30 de septiembre de 2023, como es el rector mayor de los salesianos don Ángel Fernández Artime, en un hombre de sólido conocimiento sobre el terreno y sobre los más variados escenarios de lo católico en el mundo, de norte a sur y de este a oeste. Pero, ¿cómo es el obispo Prevost? Sin conocerle ni tratarle personalmente es difícil hacer una valoración, pero se puede extraer un perfil básico de él. De apariencia seria y formal, se diría que protocolario. Comunica bien, pero no es un excelente orador. Es muy natural y franco en las entrevistas y, desde luego, paciente. De su paso como prior general de la Orden de San Agustín, acostumbró a que sus mensajes fueran grabados en inglés, italiano y español.
De su impronta espiritual, es un sacerdote con un gran amor a la Iglesia y un sentido de lo esencial que es la unidad de la Iglesia y que anuncia con profundidad, ilusión y también con dolor. En el año 2014 el Papa Francisco lo nombró obispo de Chiclayo, en Perú, donde ha estado los últimos años hasta ser llamado a servir en Roma. Desde su nombramiento como prefecto del Dicasterio de los Obispos ha concedido varias entrevistas. En una entrevista en enero de 2023, a los pocos días de anunciarse su nombramiento y concedida al digital español Religión Digital, Prevost resumió 3 de los aspectos que tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella son más discutidos: la persona del Papa Francisco, el próximo sínodo de la sinodalidad y la cuestión de los escándalos por los abusos sexuales. En relación con el Papa Francisco, él responde que no tiene duda de que está guiado por el Espíritu Santo. La segunda cuestión, el próximo sínodo de la sinodalidad propuesto por el Papa Francisco y que tantos ríos de tinta provoca en medios católicos, ríos de tinta tanto a favor como en contra, algunos otros escritos con prudencia, pero es indiscutible que es una cuestión que podríamos decir coloreada de polémica. El cardenal Prevost recomienda apertura y escucha. Y sobre la cuestión de los abusos sexuales, es un tema que afronta con dolor y humildad, recalcando su propia experiencia tenida en Perú como obispo, y la necesidad de ser transparente y acabar con mentalidades obsoletas, las que optan por silenciar y ocultar en lugar de denunciar. En mayo de 2023, en otra entrevista mucho más extensa publicada por Infocatólica, hace una radiografía o definición muy completa sobre cómo debe ser un obispo. Hay que ser, ante todo, católico. A veces el obispo corre el peligro de centrarse solo en la dimensión local, pero a un obispo le conviene tener una visión mucho más amplia de la Iglesia y de la realidad, y experimentar esta universalidad de la Iglesia. También necesita capacidad para escuchar al prójimo y pedir consejos, así como madurez psicológica y espiritual. Un elemento fundamental es ser pastor, capaz de estar cerca de los miembros de la comunidad, empezando por los sacerdotes, para los que el obispo es padre y hermano. Vivir esta cercanía a todos, sin excluir a nadie. El cardenal Robert Prevost entra en la media de edad de los cardenales menores de 70 años. Es una personalidad seria, espiritual, formada, misionero de corazón y con un profundo amor a la Iglesia. Será el 14º obispo de la Orden de San Agustín. En el año 2012 envió un mensaje por el nombramiento del último agustino nombrado cardenal, el maltés Grech. Probablemente su idea sobre lo que es ser cardenal de la Iglesia Católica no haya cambiado demasiado. Su visión y conocimiento de la Iglesia supondrá una gran aportación tanto para el Colegio de Cardenales como para el próximo cónclave. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI. Compartiendo con alegría la noticia de que nuestro hermano, el padre Próspero Grech, ha sido nombrado al Colegio de los Cardenales. Es un momento de mucha alegría para todos nosotros, pero a la vez hay otra dimensión que quisiera compartir con ustedes. Color rojo como signo de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Cristo que ha dado su vida, Cristo que ha llevado su cruz, que ha dado su vida por todos nosotros, llama también a nosotros a compartir la vida. Un cardenal está llamado a servir en la Iglesia en una manera muy particular, pero este es para todos nosotros un privilegio, un honor, pero mucho más la invitación de renovar nuestro propio compromiso con Cristo, de llevar nuestra cruz con alegría, con esperanza, de ser signo en el mundo de esperanza. Y entonces invito a todos ustedes a compartir con alegría este momento, pero compartirlo también como oportunidad de renovar quienes somos y quienes queremos ser como agustinos para el mundo, al servicio del Evangelio, al servicio de la Iglesia, al servicio del pueblo de Dios.